Buenas tardes, vamos a dejar esta grabación de la sesión de hoy porque al parecer ninguno de ustedes pudo estar presente en la sesión de videoconferencia. Entonces voy a dejarle la grabación para que ustedes la puedan revisar cuando tengan disponibilidad horaria, ¿verdad? Entonces el tema de hoy correspondería al detector de proporción o relación. En continuación, pues a lo que hemos estado viendo de lo que es los receptores de FM, ¿verdad? Y entonces vimos en el día anterior lo que era un ejercicio acerca de los discriminadores de Foster-Cili, y hoy vamos a continuar pues avanzando en los diferentes tipos de receptores, ¿verdad? De radiofrecuencia. Entonces dice que el detector de relación tiene una ventaja principal sobre el detector dependiente, que fue el primer caso que estudiamos, hicimos su ejercicio, y luego el de la sesión del miércoles, que fue el discriminador de Foster-Cili para la demodulación de FM. Un detector de relación es relativamente inmune a las variaciones de amplitud en su señal de entrada. El detector de relación tiene un circuito sintonizado sencillo en el secundario del transformador. Por lo tanto, la operación de un detector de relación es muy similar al del discriminador de Foster-Cili. Sin embargo, con la detección de relación, un diodo está invertido, ¿verdad? El D2, y la corriente puede fluir alrededor del circuito más externo. Por lo tanto, después de varios ciclos de señal de entrada, el capacitor derivador C1 se carga aproximadamente al voltaje pico a través del bobinado secundario. La reactancia de C4 es baja en cuanto a la resistencia R1 y R2. Simplemente proporcionan una trayectoria de CD para la corriente del diodo. Por lo tanto, la constante del tiempo para R y C es lo suficientemente grande de manera que los cambios rápidos en la amplitud de la señal de entrada debido al ruido térmico u otras señales interferentes son cortocircuitadas a tierra y no tienen efecto sobre el voltaje promedio a través de C4. Consecuentemente, C2 y C4 cargan y descargan proporcionalmente a los cambios de frecuencia en la señal de entrada y son relativamente inmunes a las variaciones de amplitud. Se pueden visualizar en la figura 27 el circuito de un detector de proporción o relación. Entonces veámoslo ya gráfico. Aquí tenemos por esta parte, el lado izquierdo, la entrada de la señal, ¿verdad? De FM, ¿verdad? La señal modulada con FM. Vemos por esta parte el capacitor 5, ¿verdad? Que está puesto a tierra, ¿verdad? Con el objeto de que se descarguen, ¿verdad? A través de él. Igual tenemos el capacitor C1 que está en paralelo pues con el primario del transformador que tenemos acá, ¿verdad? Con el lado el bobinado del primario, L1. Y a nuestra salida, igual que teníamos en el discriminador Foster-Cili, pues al centro divide en dos partes, ¿verdad? Una parte hacia arriba y una parte hacia abajo, de tal forma que se puedan, decíamos en el anterior que los valores de señal menores a la frecuencia de la portadora eran negativos y los que son mayores eran positivos. Entonces aquí hacemos algo de manera similar. Sin embargo, aquí nuestra salida decía que nos llega al centro a través de la terminal pues de este capacitor C1, terminal positiva, y este está invertido, pues este capacitor CC, y es el que nos va a hacer pues que se cargue solo una de las partes, porque cuando este punto está a tierra, digamos, ¿verdad? En una parte de la operación, entonces toda esta parte del circuito desaparece, solo tenemos una de las componentes, y así en general pues el principio de operación. Este diodo que tenemos de 1, ¿verdad? Está en directa, y este diodo de 2 que tenemos acá está en inversa. Entonces cuando este capacitor opera a alta frecuencia pues se abre, y aquí tenemos la operación normal de el voltaje por L2 y L3. Tenemos las dos operaciones. Cuando está a baja frecuencia pues esto se cortocircuita y tenemos
que desaparece una de las etapas, ¿verdad?, de salida. Igual pasa acá cuando estamos trabajando a alta frecuencia, lo convertimos en un alambre, y esto va a cortocircuitar a esta parte de acá arriba, ¿verdad? Y así. Entonces ahí tenemos el esquema circuital, y esto nos va a dar, como en el caso del circuito o el discriminador Foster-Seeley, diferentes tablas de operación. Y nos dice que en la resolución de problemas de circuitos detectores de relación se deben tomar en cuenta las consideraciones de la tabla 6, que es esta que tenemos acá, cuando la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de la portadora. Entonces nos dicen que E1 es igual a E2, pues parecido como trabajamos la otra vez. Aquí E1 es igual a E2. Estos valores de voltaje que están desde este punto hasta este de acá, ¿verdad?, van a ser iguales. Igual el punto que tenemos para acá, ese serían iguales. En el caso de que la frecuencia de entrada es menor a la frecuencia portadora, entonces decimos E1 es menor que E2, E1 menor a E2. Y cuando la frecuencia de entrada es mayor que la frecuencia portadora, E1 mayor que E2. Entonces, si ustedes ven, esto es lo que le llaman ellos detector de relación, porque va a depender de la relación que hay entre la frecuencia de entrada y la frecuencia portadora, nos va a producir salidas que llevan una relación en ese mismo, diríamos, directamente proporcionales. Entonces, después tenemos que ES es lo que tenemos acá, es el voltaje de salida en estas dos terminales, ¿verdad?, del circuito, es igual a E1 más E2, obviamente, que esta es la suma de este voltaje para acá y este voltaje para acá. Entonces ahí tenemos también que E0 es igual a ES sobre 2 menos E2, que es lo que tenemos aquí. E0 que tenemos por acá va a ser igual, dice, a ES, que es todo el voltaje que hay de aquí para acá, sobre 2, porque se dividiría hasta esta parte de acá, para dar esta parte de acá, y solo nos quedaría acá. Entonces, menos E2, que E2 es el que tengo por acá. Después tenemos también que sería igual a E1 más E2 sobre 2 menos E2. Y E0 quedaría terminado ya finalmente E1 menos E2 sobre 2. Esto sale de que si yo multiplico este 2 por este E2, nos va a quedar menos 2E2 más un E2, nos va a quedar E1 menos E2 sobre 2. Si se realizó un procedimiento previo con un discriminador Foster-Seeley, es posible sintetizar el trabajo de obtener E0 y viceversa, ya que la relación de E0, ¿verdad?, en lo que es el detector de relación, es igual a un medio de E8, en el que es el discriminador de Foster-Seeley. Y dice, el ejemplo 14 muestra un problema de detector de proporción y cómo solucionarlo. Vamos a concentrarnos en ese ejercicio para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ejemplo 14. Se desea realizar el diseño de un circuito detector de relación con un voltaje E2, ya nos dan E2, de 4 voltios. Entonces, el valor que tenemos acá para E2, 4 voltios. Con un voltaje de salida de un discriminador Foster-Seeley de 8 voltios. Pues entonces esta última relación ya nos la dan, ¿verdad? E8 para el Foster-Seeley ya nos lo dan, que es de 8 voltios. Dice que vamos a obtener el voltaje del voltaje E0. Entonces para E0 tendríamos esta ecuación que está acá, al final, y el voltaje del valor de ES, que es la otra ecuación que tenemos por aquí, E1 más E2. Entonces veamos cómo se realizaría el ejercicio. Entonces, de la relación que tenemos, ¿verdad?, entre Foster-Seeley al detector de relación, tenemos que E0 de
para el detector de relación es igual a 1/2 del de E8, ¿verdad? De Foster-Silly, que ya nos lo daban aquí. La salida en Foster-Silly son 8 voltios, entonces aquí tenemos 1/2 de 8 son 4 voltios. Entonces E0 en este caso, para nuestro ejemplo, son 4 voltios. Y E2 igual son 4 voltios, ¿verdad? Entonces ahí vamos teniendo las dos cosas. E2 4 voltios y E0 4 voltios. Ahora, partiendo de la ecuación E0 igual E1 menos E2 sobre 2, podemos hallar E1, que es lo que nos hace falta, porque tenemos E0 y tenemos E2. Entonces despejamos, E1 es igual a E0 más E2 igual 2 por 4 más 4, y nos va a dar 12 voltios. Con los valores de E1 y E2 y con la ecuación que teníamos acá, E0 es igual a ES, o aquí, perdón, ES, E1 más E2, podemos determinar el último valor que nos están pidiendo, ¿verdad? Que ES1 más E2, 12 voltios más 4 voltios, nos da 16 voltios. Y ese es el desarrollo de este ejemplo que tenemos, ¿verdad? Esto nos va tirando pues más asignaciones, porque en la parte final del documento tenemos los ejercicios de final del curso que ustedes tienen que ir desarrollando. Entonces, para detector de relación, vamos a ver qué tenemos. Detector dependiente, que fue del caso que hicimos, tienen uno. Foster-Silly tienen otro. Foster-Silly tienen otro. Foster-Silly tienen dos. Y después tenemos el ejercicio 4, que dice realizar el diseño de un circuito detector de relación. Aquí ya comenzamos. Y después hay otro ejercicio más que vamos a ir, bueno, tenemos también el 5, un discriminador de proporción, tiene los siguientes valores, que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos con los demás tipos de ejercicios, ¿verdad? Entonces pasaríamos al siguiente tema, que sería el tema 4.6. Detector de cuadratura, que es el siguiente tipo de detector que vamos a estudiar en la parte FM. Un demodulador de FM en cuadratura extrae la señal de información original de la forma de onda de frecuencia intermedia compuesta, multiplicando a dos señales en cuadratura, 90 grados fuera de fase. Un detector de cuadratura utiliza un desplazador de fase de 90 grados y un detector de producto para demodular las señales de FM. El desplazador de fase de 90 grados produce una señal que está en cuadratura con las señales de frecuencia intermedia recibida. El circuito sintonizado convierte las variaciones de frecuencia a variaciones de fase, y el detector de producto multiplica las señales de frecuencia intermedia recibidas por la señal de frecuencia intermedia desplazada en fase. Para el detector de cuadratura de FM mostrado en la figura 28, C1 es un capacitor de alta reactancia que, cuando se coloca en serie con un circuito tanque R1, L1 y C2, produce un desplazamiento en fase de 90 grados con la frecuencia central de FI. El circuito tanque se sintoniza a la frecuencia central de FI y produce un desplazamiento de fase adicional que es proporcional a la desviación de frecuencia. Entonces, vamos a ver la figura 28. Aquí tenemos, ¿verdad? Nuestro circuito tanque que tenemos por acá abajo, R1, L1 y C2, y aquí tenemos, dice, salida frecuencia intermedia. Aquí tenemos la señal que nos llegaría, ¿verdad? Si ustedes ven en las dos patillas de esta compuerta lógica OR exclusiva o XOR, ¿verdad?, que tenemos acá, entraría, ¿verdad?, una u otra de estas señales, ¿verdad? Entonces, con este circuito tanque que tenemos acá, nos dice
Cuando se coloca en serie con un circuito tanque, produce un desplazamiento en fase de 90 grados con la frecuencia central de FI. El circuito tanque se sintoniza a la frecuencia central de FI y produce un desplazamiento de fase adicional que es proporcional a la desviación de frecuencia. La señal de entrada de FI 2, ¿verdad?, que tenemos aquí, se multiplica por la señal en cuadratura 1, entonces es como que estemos haciendo una multiplicación de la señal en la patilla 1 con la señal de la patilla 2, y eso es lo que va a hacer, pues va a hacer que nos va a desplazar la amplitud, pues obviamente, de la señal en sinusoidal. Entonces en el caso que sea el valor de abajo, porque está una señal cuadrada que es 0, pues no va a salir nada, porque si lo multiplico no va a salir ninguna señal. Si lo multiplico por el valor de 1 va a salir la misma señal que tengo acá. Dice que produce una señal de salida que es proporcional a la desviación de frecuencia. Y después aquí tenemos un circuito con una resistencia y un capacitor, ¿verdad?, para hacer la parte de modulación. En la resolución de problemas de circuitos detectores de cuadratura se debe tomar en cuenta las consideraciones de la tabla 7. Entonces lo que tenemos acá, si la función de transferencia estará representada por g de w, entonces dice que g de w es igual a w al cuadrado C2 LR, W al cuadrado LR por C1 más C2 menos R menos J WL, de donde la magnitud es igual a, bueno, ahí es que la magnitud se saca como la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. O sea, al sacar eso nos da W al cuadrado C2 LR sobre W a la cuarta LR C1 más C2 al cuadrado más W2 L2 menos 2 R2 L más C1 C2 más R2 más R al cuadrado a la 1 medio. Dice, y la fase está dada por la tangente a la menos 1, pues de la parte imaginaria de la parte compleja, ¿verdad? Entonces W por L sobre W cuadrado LR C1 más C2 menos R. Para encontrar los voltajes es posible suponer que G de W es igual V2 sobre V1, lo que produce que V2 sea a V1 por G1 en determinado ángulo θ, donde G1 dice es la magnitud de GW y θ es la fase. Si es aplicada una señal sinusoidal al circuito, las entradas del modulador balanceado son V1 igual V1 mayúscula coseno WT más V2 igual V1 por G1 coseno WT más θ. Dado que el modulador balanceado forma el producto de V1 y V2 a la salida, se obtendrá un V3, el cual es obtenido de la siguiente manera. V3 es igual a V1 al cuadrado G1 coseno WT más θ coseno WT, y V3 es igual V1 al cuadrado por G1 sobre 2 coseno de 2WT más θ coseno de θ. Y el voltaje dice de salida resulta, voltaje de salida V1 al cuadrado G1 sobre 2 coseno de θ igual V1 por V2 sobre 2 coseno de θ, donde θ es el error de fase. Al momento de resolver problemas de detectores de cuadratura se debe tener cuidado al realizar los cálculos debido a que son algo extensos. Es por ello que el ejemplo 15 ilustra la resolución de un problema de este tipo de detector. Vamos a concentrarnos en el ejemplo. Y veremos pues qué es lo que tenemos en el momento. Ejemplo 15, un detector de cuadratura es utilizado para desmodular una señal de FM de 11.3 MHz. La variación o el desfase de frecuencia es igual a 35 kHz y la amplitud de 8 voltios. Los valores de cada elemento del detector son los siguientes. La resistencia es igual a 450 ohmios, el capacitor 1 es igual al capacitor 2, 50 picofaradio, y el inductor es igual a 1.2 microhenry. Calcular A, el voltaje de salida del detector de cuadratura. B, el voltaje de la señal en cuadratura o segunda señal de entrada al detector B2. Entonces dice que es necesario obtener el voltaje de salida, por ello se debe calcular los voltajes de G1 y de θ. Entonces para la fórmula de la velocidad angular tenemos que es igual a 2πf, ¿verdad? Y entonces 2pi por la frecuencia que ya teníamos en el ejercicio de 11.3 MHz nos va a dar igual a 71.
Se lleva a cabo el cálculo de G1 por medio de la ecuación 15.2, ¿verdad? Que tenemos ahí. G1 es la magnitud. ¿Verdad? Es lo que decíamos, G1 es la magnitud de GW y entonces dice que la magnitud es igual a esto. Entonces, resolviendo esa ecuación, metiendo todos sus datos, pues esta es la parte complicada. W ya la habíamos encontrado, 71 al cuadrado, por los valores que ya tenemos del capacitor que nos dan acá, que son iguales, 50 picofaradios, el inductor 1.2 y la resistencia 450 ohmios. Aquí nos dan, ¿verdad?, la resistencia en el ejercicio sobre W a la 4, 71 a la 4, 1.2 por 450 LR, C1 más C2, que son iguales a 50 más 50 picofaradios, todo eso elevado al cuadrado, más W al cuadrado, que es 71 al cuadrado, por el inductor, que es 1.2 microhenry, lo teníamos acá en el ejercicio, menos 2 por la resistencia al cuadrado, 450 al cuadrado por 1.2 microhenry, el inductor C1, C2 es igual a 50 picofaradios cada uno, más R2, R al cuadrado, perdón, 450 al cuadrado elevado a la 1 medio, raíz cuadrada. Desarrollando todos esos datos, pues dice que nos va a dar G1, o lo que es la magnitud, a 0.302 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Esa es la magnitud. Se calcula el ángulo de fase, que sería según la fórmula que teníamos arriba también. Teta, tangente a la menos 1, WL sobre W al cuadrado LR, C1 más C2 menos R. Entonces, metiéndole los valores, 71 por 1.2 microhenry sobre 71 al cuadrado por 1.2 por 450, 50 más 50 menos 450, dice que nos va a dar 1.08 por 10 a la menos 5. Finalmente, dice, se sustituyen los valores en la ecuación 13.4 para voltaje de salida, que sería B1 al cuadrado, G1 sobre 2 coseno de teta. Entonces, nos va a dar voltaje de salida 8 al cuadrado. Este B1 pues lo tenemos por acá, de 8 voltios, perdón. Entonces 8 al cuadrado, G1 ya lo es la magnitud, que lo teníamos acá, 0.302 por 10 a la menos 12 sobre 2 por el coseno y el ángulo teta, que lo tenemos acá, menos 1, 0.08 por 10 a la menos 5, y dice que nos va a dar 9.67 por 10 a la menos 12. Para obtener el valor de B2 utilizamos la otra fórmula para el voltaje de salida, ¿verdad?, que dice que B1 por B2 sobre 2 por coseno de teta. Haríamos un despeje de ahí y nos da que voltaje 2 es igual a 2 voltajes de salida sobre B1 coseno de teta. Se nos va a dar 2 por 9.67 por 10 a la menos 12 sobre 8 coseno de menos 1.08 por 10 a la menos 5, y nos va a dar 2.41 por 10 a la menos 12. Y esos son los valores que tenemos para este segundo tipo de ejercicio. Detectores en cuadratura. Nos quedarían nada más los demoduladores de FM basados en PLL, pero les vamos a dejar tiempo de asimilar los ejercicios y que puedan irlos practicando. Nos queda uno nada más para que terminemos esta parte. Entonces, de momento, la sesión la vamos a completar por ahí. La vamos a completar por ahí y ustedes pues ya tendrían hasta los detectores de cuadratura en los ejercicios que tendrían que desarrollar para su primer acumulado, ¿verdad? Entonces tenemos Foster-Seeley, primero detector dependiente,
discriminador Foster-Cili, tenemos 2, detector de relación, tenemos 1, y después detectores de cuadratura. El 7 y el 8 pues son ejercicios del tipo de PLL que los vamos a ver el día miércoles en la siguiente sesión de clase. Entonces por mi parte para el día de hoy sería todo, ¿verdad? Y voy a proceder pues a subir el video para que ustedes lo tengan inmediatamente en cuanto cargue, disponible en la plataforma, y lo puedan revisar el tiempo que gusten y puedan hacer preguntas, consultas, etcétera, en la sesión del día jueves, ¿verdad? Entonces por el día de hoy quedamos por aquí. Que tengan buenas tardes.